El Mary King's Close es un importante callejón comercial del siglo XVII que se encuentra en la parte antigua de la ciudad de Edimburgo, Escocia. Hoy día se encuentra tapiado por el edificio de la City Chamber, el actual ayuntamiento de la ciudad. La Royal Exchange, como en un principio fue llamado este gran edificio del considerado arquitecto John Adam, empezó a construirse en 1753 sobre los cimientos de 5 callejones de la ciudad: Stewart Close, Pearson's Close, Adam Close, Craig Close y, por último y más importante, Mary King's Close, quedaron sepultados por él. Actualmente, este complejo de callejuelas congeladas en el tiempo desde el siglo XVII forma un laberinto en las profundidades del centro histórico de la ciudad, y es lo que llaman la ciudad subterránea de Edimburgo. El Close, después de ser en parte demolido y tapiado, fue cerrado al público durante muchos años, llegando a ser una fuente para mitos y leyendas urbanas de historias de fantasmas de las víctimas de la peste que murieron en estas casas. Durante la Navidad de 1644, la plaga, que tal vez fuera traída por barco desde la Europa continental y entrase por el puerto de Leith, fue propagada por las pulgas, Siponaptera Xenopsilla cheopis, de las ratas, y cruzó rápidamente todo el país. En primer lugar llegó a Edimburgo, luego se extendió al oeste y al norte, y durante los siguientes 18 meses mató a una parte sustancial de la población escocesa. Con los tratamientos médicos limitados y a menudo peligrosos de la época, los médicos podían hacer muy poco para ayudar. Llevaban la llamada máscara de la peste, que era de cuero y en forma de pico, y ahí depositaban hierbas para tratar de protegerse a sí mismos, pero muchos murieron. John Paulitius, el primer médico oficial de la plaga de Edimburgo, fue una de esas víctimas. Sin embargo, los riesgos no eran sin compensación alguna. El salario de Paulitius se había ido incrementando de 40 a 80, y después a la increíble suma de 100 libras escocesas al mes. Su sucesor fue el Dr. George Rae, quien lo reemplazó el 13 de junio de 1645. El Dr. Rae iba vestido de pies a cabeza con cuero grueso, con la máscara de pájaro, con una capa de cuero y unos guantes largos para visitar a las víctimas de la peste, porque en ese momento se creía que la plaga se había extendido por miasmas, lo que se pensaba que era aire malo que desprenden los cuerpos enfermos, y toda esta vestimenta actuaba como armadura para prevenir los efectos de tales miasmas. Más tarde se demostró que la plaga se extendía por las picaduras de las pulgas, y que el cuero había impedido que las pulgas del paciente mordieran al médico. En noviembre, el Dr. Rae negoció otras 10 libras escocesas por mes, pero en el otoño de 1646 lo peor vino a Edimburgo, y el ayuntamiento no se pensó por un segundo pagarle lo que pedía. 10 años después del último brote importante de la peste en Escocia, George Rae todavía estaba luchando para que le pagasen. Con el tiempo, ganó y reclamó una pensión anual sin precedentes. De 1.200 libras escocesas. El mito de Annie Aiko Jibo, una parapsicóloga muy conocida en Japón, se encontraba de viaje en Edimburgo. Cuando se encontraba paseando por el callejón de Mary King's Close sintió una presencia. La medium se puso en contacto con Annie, una niña que había muerto en un camastro. Al parecer sus padres habían fallecido en 1644 de peste negra y ella se había quedado huérfana hasta que le llegó su hora. Aiko Jibo se sintió tan entristecida por la historia de la niña que decidió regalarle un juguete infantil. La medium lo colocó sobre un viejo arcón que había colocado en un rincón y le dijo que nunca más se sentiría sola siempre y cuando hubiera juguetes colocados en el arcón. Esta tradición aún perdura y muchas personas son las que se acercan hoy en día para depositar un juguete sobre el arcón de madera. Existe una creencia bastante extendida de que las almas descarriadas se presentan si la cosa está en calma y los vivos se concentran en la convocatoria, cuando en realidad aparecen cuando les da la gana o, simplemente, no aparecen. ¿A quién esperamos?
Las paredes descarnadas lanzan mensajes engañosos. Las sombras se confunden con manchas de humedad que asemejan caras. Pocos se atreverían a recorrer a solas este mundo subterráneo, que permaneció oculto durante mucho tiempo mientras las leyendas urbanas pasaban de boca en la superficie haciéndose un hueco en la memoria colectiva. Bajo el pavimento existía la cara B de Edimburgo, habitada por fantasmas e influencias malignas, un intrincado laberinto donde habrían sucedido cosas terribles. El trabajo de los arqueólogos en Mary King's Close a principios de este siglo destapó que algunas de aquellas historias eran ciertas. Las apariciones en Mary King's Close están documentadas desde finales del siglo XVII. Los que entienden de estas cosas creen que la gran plaga sembró de espectros el barrio. Un procurador llamado Thomas Colteart se mudó aquí con su mujer en 1685. Su estancia no fue apacible. La cabeza de un viejo flotando en el aire fue el desagradable aperitivo para una orgía espectral en la que participaron misteriosas criaturas danzantes y un perro perseguido por un gato. Un pavoroso gemido fue la traca final. Thomas murió unas semanas después uniéndose al club. Su fantasma tuvo la amabilidad de aparecerse a un amigo para decirle adiós. Hoy es posible pasarse por la vivienda de los Colteart y dejarse seducir por el miedo. Una viuda emprendedora. La visita al callejón no solo inyecta una dosis de morbo a los amantes de los sucesos paranormales, sino que ofrece una visión bastante real de cómo era la vida en Edimburgo entre los siglos XVI y XIX. La ciudad creció alrededor de su castillo, de donde parte la histórica Royal Mile que llega hasta el Palacio de Holyrood. Un paseo imprescindible lleno de atracciones, tiendas y restaurantes. El tramo de High Street fue descrito por Daniel Defoe en 1724 como quizás la mayor, más larga y extraordinaria calle, por sus edificios y número de habitantes, no solo de Gran Bretaña, sino del mundo. Pegado a esa columna vertebral se extendía un conjunto de estrechas e insalubres callejuelas donde la sociedad se organizaba verticalmente. La gente adinerada sentaba sus reales sobre la suciedad, y los pobres chapoteaban en ella. En ese batiburrillo de nobles, burgueses, religiosos, hombres de leyes, artesanos, carniceros, curtidores, sirvientes y maleantes vivió a principios del siglo XVII una viuda emprendedora, muy popular en el vecindario. Una auténtica madre coraje que se ganaba la vida vendiendo telas y cosiendo. Su nombre: Mary King. Su casa estaba situada en Alexander King's Close. El tal Alexander, fallecido en 1619, fue un prominente abogado que no tuvo relación alguna con Mary, pero la coincidencia en sus apellidos fue probablemente la razón por la que el callejón terminó llamándose Mary King's. La mujer murió en 1644 dejando un testamento que aún se conserva. Un evocador listado de posesiones, dineros y deudas que incluía 2 anillos de oro, 6 cucharas de plata y una considerable cantidad de vino y cerveza. Se fue en vísperas de la plaga de peste sin sospechar que su fama perduraría en el tiempo. Bueno amigos, espero que les haya gustado, pronto subiré un nuevo vídeo.